Muy bien, buenas noches. Saludos nuevamente a todos los hermanos que vinieron hasta acá, también los que están siguiendo la transmisión, y agradecidos a Dios por este privilegio que tenemos de poder compartir la palabra y de tener este lugar para compartir la palabra, y de poder estar acá, una gran parte de los hermanos, de manera presencial, después de un tiempo en que para muchos estuvo complicado, pero damos gracias a Dios y oramos como pensábamos antes para que la situación del país siga con esta tendencia y pronto la normalidad sea más parecida a lo que era antes. Hermanos, vamos a abrir la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 11. Ustedes saben que estamos haciendo un estudio, un repaso para no ser tan pretenciosos, de este libro de Samuel, un libro histórico que cuenta lo que pasó con el pueblo de Israel desde el final del tiempo de los jueces con el principio de la monarquía, ¿no? El reinado de los primeros reyes de Israel, ¿no? Y tenemos a Saúl, tenemos a David, tenemos a Salomón, y bueno, después ya viene la etapa del reino dividido. Pero en este tiempo el pueblo de Dios empieza a querer tener un rey, un gobernante como tenían todas las demás naciones. Ellos veían que los pueblos que los rodeaban tenían una figura que los guiaba, que salía adelante ellos a la guerra, que los mandaba, que ordenaba todo, y ellos no tenían eso. Ellos eran una teocracia, ¿no? Dios era su rey. Y eventualmente cuando surgía alguna situación complicada, algún conflicto, bueno, Dios levantaba a un caudillo, ¿no? Un juez, como vemos en ese libro que lleva su nombre, y luchaba y los liberaba. Pero ¿se acuerdan que ya estuvimos viendo cómo Samuel, que fue el último de los jueces, empezó a ponerse grande, y los israelitas vieron que los hijos de Samuel no pintaban bien y le dijeron, bueno, no queremos que sigan tus hijos, queremos un rey. Y Dios le dio un rey que fue Saúl, decíamos, un rey conforme el corazón del pueblo, porque el Señor escogió a Saúl con los parámetros que el pueblo de Israel pretendía para un gobernante, ¿no? Y estuvimos viendo en la presentación de Saúl, que es en el capítulo 9 y 10, las características que tenía Saúl, ¿no? Era un hombre realmente competente para el cargo, no era cualquier persona, ¿no? Era una persona que tenía era de buena familia, tenía buena presencia, era el más alto de Israel, pero además era una persona valiente, era una persona obediente, era alguien que tenía determinación y que también sabía relacionarse con las personas, ¿no? Se llevaba bien con la gente, podía mandar personas, de manera que tenía cualidades de sobra para el cargo que iba a asumir como líder del pueblo de Israel. También tenía algunas debilidades, como todos tenemos, y esas debilidades estaban sobre todo en el área de su relación con Dios, en su faceta espiritual, porque era un hombre que tenía virtudes en cuanto a eso, al mando, digamos, pero no conocía mucho de Dios, y bueno, esas cosas se fueron viendo en los primeros tiempos de su vida y mucho más con el correr del tiempo. Sin embargo, yo estaba pensando estos días que Samuel no fue elegido para fracasar. A veces cuando uno piensa en Samuel, yo por lo menos tenía como una idea media mezclada, y bueno, Dios eligió a Saúl, perdón, no a Samuel, para que el pueblo viera qué clase de rey no debe ser, ¿no? Y después traer un rey conforme al corazón de Dios. Pero cuando uno empieza a leer detenidamente la historia y ve la vida de Saúl, se da cuenta que él tuvo todas las cosas que necesitó para poder ser un buen rey, ¿no? Para poder seguir a Dios. En el capítulo anterior estuvimos viendo cómo el pueblo lo aclamó, ¿no? Tenía un gran consenso popular, ¿no? Como si fueran las elecciones, lo habría votado una enorme mayoría de la gente, aunque había algunos contra, como siempre, ¿no? También tenía el apoyo y el consejo del profeta Samuel, que estaba con él, que lo aconsejaba, que lo apreciaba mucho, y eso después lo vamos a ver con el correr de la historia, cuánto Samuel llegó a querer a aquel hombre. Y tenía el Espíritu de Dios que venía sobre él para cumplir con la tarea que Dios le había asignado, ¿no? De manera que él tenía todas las condiciones necesarias para poder haber hecho un reinado como la gente, como Dios quería, ¿no? Pero el problema no estuvo
en el contexto, no estuvo en la carencia, sino estuvo en que Saúl tomó decisiones equivocadas, decisiones que lo alejaron de Dios. Y pensaba esto porque esa misma situación la tenemos nosotros. Nosotros somos elegidos por Dios, nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, tenemos un montón de cosas que nos ayudan a vivir por el camino de Dios, aunque es una vida que tiene sus complejidades, pero también tenemos que luchar contra la carne o la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Y en esa batalla, o en esa lucha, como la describe la Biblia, se juega el destino o el resultado de nuestra vida cristiana, ¿no? Dice la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo, que hay una lucha entre el espíritu y la carne que no nos permite hacer lo que nos da la gana, sino que nos llama a disciplinarnos para que el Espíritu de Dios sea el que controle nuestra vida y el que nos guíe a hacer la voluntad de Dios. Así que es importante pensar que así como Saúl tenía sus luchas, nosotros también tenemos las nuestras, que tenemos el contexto, ¿no?, para poder hacer lo que Dios quiere, ¿no? Tenemos las condiciones, pero tenemos que dejar que el Espíritu de Dios controle nuestra vida, que guíe nuestro caminar, como dice una canción. No es una lucha que se gana con nuestras fuerzas humanas, ¿no? Pablo escribe la carta a los Romanos y dice eso, si fuéramos a tratar de vivir la vida que Dios quiere por el esfuerzo humano, sería imposible, ¿no? Como dice en su carta, sería un hombre miserable. Pero gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida que nos ayuda a vivir como Él quiere. Así que vamos al capítulo 11. El miércoles pasado estuvimos mirando la presentación de Saúl, ¿no? o esta parte de la coronación. Y vimos cómo Dios le dio credenciales a todos de quién iba a ser el rey de Israel. Primero se las dio al propio Saúl, ¿recuerdan? Le fue mostrando diferentes señales para que él se convenciera de que estaba llamado a ser el rey de Israel. Había salido a buscar unos burros y resulta que terminó siendo ungido como el primer rey del pueblo de Dios. Primero tenía que convencerse Saúl. Qué difícil es hablar de esto que termina siempre errándole. Al segundo que el Señor le mostró fue al pueblo. ¿Se acuerdan que hizo todo un sorteo, ¿no? Se echaron suertes, que era un método por el cual los israelitas buscaban la voluntad de Dios y fue designado este hombre, ¿no? Saúl, para que fuera el rey. Y ahora, en el capítulo 11, vamos a ver la primera batalla donde Saúl interviene y ahí también va a quedar claro, delante de los enemigos del pueblo de Dios, que había un rey en Israel. Así que vamos a leer el capítulo 11. Dice: Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl venía del campo, tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, los cortó en pedazos y los envió por todo el territorio por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y el temor de Jehová cayó sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300.000, y 30.000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis liberados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que os pareciere bien. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la madrugada, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos.
El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían, he aquí ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque Jehová ha dado salvación a Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Es importante, para entender lo que pasa acá, recordar un poquito cómo era el contexto político. Yo le decía hace un ratito que Israel había estado durante mucho tiempo bastante desorganizado, ¿no? Cada una de las tribus tenía su propio liderazgo. A veces algunas ciudades, como esta de Jabes que se menciona acá, tenían su grupo de ancianos que eran los que dirigían. No había una cohesión y no se reunían para luchar, ¿no? Rara vez vemos que alguna tribu se juntaba para enfrentar a un enemigo. A veces se juntaba una tribu, a veces dos, pero Israel como nación todavía no había peleado junta en todo el tiempo de los jueces. Así que los enemigos sabían que podían hacer este tipo de incursiones y atacar ciudades sin encontrar demasiada resistencia, ¿no? Por eso esta bandas armadas o ejércitos armados de los amonitas, ¿no?, vinieron y acamparon contra una ciudad que se llama Jabes de Galaad. Recuerden que los amonitas eran descendientes de uno de los hijos que Lot tuvo con su hija, con una de sus hijas. ¿Se acuerdan? Después de que Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, que él se fue, su esposa quedó alcanzada por el juicio de Dios, y en esa noche terrible, ¿no?, o en ese tiempo que pasaron ahí, las hijas lo emborracharon a Lot para dejar descendencia de ellas, ¿no? Y los hijos de Lot y de sus hijas fueron enemigos del pueblo de Israel. Y los amonitas eran uno de estos pueblos. Y ahora habían subido y acampado contra una ciudad que estaba ahí, al sur del mar de Galilea. Era una ciudad que pertenecía a la tribu de Gad y a la tribu de Manasés, ahí está en el medio, ¿no? Y estaban sitiando la ciudad. Estaba leyendo a los que estudian la historia y la geografía, que era una ciudad que tenía una buena posición para defenderse. Estaba ubicada en una zona montañosa, ¿no?, de manera que podía resistir un asedio un tiempo, pero sabían que no podía ser tampoco por mucho tiempo. Y ofrecieron, en primer lugar, una alianza al rey de los amonitas que se llamaba Naas. Y Naas le dijo que sí, que podían ir y buscar refuerzos, ¿no? Es como una situación rara, porque vienen los enemigos y le dicen: ¿podemos ir a buscar refuerzos? Sí, vayan, le dijo. Porque ¿cuál era la confianza que tenían los amonitas? No va a venir nadie, porque estos están todos, cada uno por su lado, y no pueden juntar en 7 días un ejército que nos haga frente. Y noten que los israelitas, ¿no?, habían asumido que la suerte para los de Jabes estaba echada, ¿no? Cuando vinieron los mensajeros y contaron lo que estaba pasando y pidieron ayuda, ¿qué hizo la gente? Dijeron: oh, no, esto no puede ser, vamos a juntarnos. Y se pusieron a llorar, ¿no? Y dijeron: pobres locos, qué macana, ¿no? Porque ya asumían que era imposible ejercer una defensa efectiva contra los enemigos. Y creo que eso tiene algo en lo que podemos pensar, ¿no? Porque la soledad debilita, ¿no? Cada pueblo, cada aldea o cada ciudad israelita por su lado era incapaz de defenderse de los ataques del enemigo, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que cuando se juntaron y pelearon como un solo hombre, Dios les dio la victoria. Y eso que era realidad para los ejércitos de Israel, es una realidad para la iglesia y para los creyentes en particular. Primero, para los creyentes en particular, ¿no? Pensando en cada uno de nosotros. La Biblia nos manda vivir en comunidad, ¿no?, congregarnos, porque es importante la comunión para llevar adelante la vida de fe. No podemos vivir la vida cristiana en soledad. No podemos mirarla solamente por televisión. Ahora nos acostumbramos un tiempo por razones de fuerza mayor a participar de las actividades online. Pero eso es una situación extraordinaria que se da en un contexto extraordinario como este, pero no puede ser la normalidad.
tenemos que estar juntos y tenemos que compartir la vida, ¿no? Porque juntos nos podemos amar, juntos nos podemos edificar, juntos nos podemos servir, juntos nos podemos soportar, ¿no? Y también nos tenemos que perdonar, porque todas esas cosas son parte de la vida de fe, de la vida que Dios quiere para nosotros. Así que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? La soledad debilita, necesitamos la comunión como cristianos y necesitamos la comunión como iglesias. Y eso también lo hemos experimentado como pueblo de Dios acá en Uruguay. Y nuestro grupo de iglesias ha sido bendecido por la posibilidad de trabajar en equipo, ¿no? Y hemos alcanzado metas que solos como iglesia no hubiéramos podido conseguir, ¿no? Pensando en cosas concretas como el campamento, como las campañas, como las conferencias o los retiros, ¿no? Retiro de jóvenes o de damas, todas esas cosas que podemos hacer porque trabajamos juntos, porque unimos recursos materiales y recursos humanos y el Señor añade su bendición. Así que es una lección que podemos aprender. Pero hay algo más ahí. Ustedes se dieron cuenta que este hombre Naas les responde, ¿no? Lo primero que plantearon los de Jabes fue hacer una alianza. Así, vamos a ser amigos, ¿no? Y Naas le dice que sí, que podía ser una alianza, podía ser posible, pero cada varón, cada soldado del ejército de Jabes o de los hombres en condición de pelear tenía que entregar su ojo derecho. Y esto no es una metáfora, no es una forma de hablar, ¿no? Era realmente el pedido que estaba haciendo que los soldados de Jabes, ¿no? Los hombres que podían luchar, se arrancaran el ojo, ¿m? Y de esta manera podían tener paz con el ejército que los estaba atacando. Y esto no solamente era buscando una humillación de aquella gente, sino que tenía el propósito directo de inutilizar a los soldados o a esos hombres para combatir. Porque los soldados, los arqueros, sobre todo los que tiraban con onda, apuntaban, ¿no? Para apuntar, creo que la mayoría lo hacemos así, con el ojo derecho, ¿no? Para sacar la puntería. Y también peleando con el escudo, ¿no? También dice que se cubrían, llevaban la espada en la derecha, el escudo en la izquierda, y se cubrían y el ojo que quedaba visible para ver era el ojo derecho. Así que una persona que le faltara ese ojo no podía pelear, ¿no? Lo que el enemigo quería era tener gente indefensa. Y creo que es muy representativo de lo que a veces el sistema en el que vivimos pretende hacer con nosotros cuando pretendemos transar, cuando pretendemos llegar a algún acuerdo con el mundo en el que vivimos, ¿no? Dice la Escritura que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución, ¿no? Es como de movida saber que estamos en un mundo que aborrece la luz, ¿no? Y por lo tanto aborrece a los que son hijos de luz y les lleva a la contra. Y por lo tanto es muy probable que si uno quiere vivir de la manera en que a Dios le agrada, tengamos conflicto, ¿no? Tengamos opresión, pueden ser burlas, pueden ser amenazas. Recién nuestro hermano nos pedía orar por hermanos que realmente sufren por causa del Evangelio y pagan con su vida. Y esto es así porque vivimos en un mundo que se opone a Dios. Ahora, si alguien intenta pasar desapercibido, intenta hacer una alianza con el sistema, seguramente el mundo le pida, ¿no?, ser un inútil para servir a Dios, ¿no? Que entregue todo aquello que le pueda ser valioso para el reino de Dios, ¿no? Quizás tenga que ver con un testimonio que no tenga ningún impacto o con una vida que esté dedicada a cosas que van tras lo que este mundo ofrece, pero que no tienen en cuenta lo que es importante para el reino de Dios. Y entonces uno puede quizás vivir en paz sin sufrir la opresión del sistema, pero también pagando el precio de ser alguien que no puede hacer nada para servir al Señor. La Escritura nos dice que nuestro camino es el camino opuesto al de aquellos que van hacia la perdición. Dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 4,
que ya tiene que haber sido suficiente el tiempo en el que vivimos caminando con los demás. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agradaba a los gentiles, a los que no conocen a Dios. Nuestro camino es hacer lo que le agrada al que nos salvó, ¿no? Así que hay que bancarse también las consecuencias. Ahora, después de que ellos recibieron esta respuesta, decidieron pedir ayuda, ¿no? No tenían mucha confianza en que la ayuda iba a venir, nada menos, estaba tranquilo, les dio el plazo para que fueran a buscar ayuda, pero pasó algo que no estaba en sus planes, ¿no? Estaba levantándose un rey que Dios había colocado en Israel, ¿no? Y es interesante porque parece que, aunque ya habían sido ungidos Samuel y había sido presentado delante del pueblo como el rey, no había asumido como rey, ¿no? Dice el texto que venía del campo, detrás de los bueyes, que estaba trabajando como un campesino más, ¿no? Seguramente Saúl siguió su vida como siempre, a pesar de que había sido comisionado por Dios para ser el rey de Israel. Pero le llega a él la noticia, ¿no? No fue el primero en enterarse tampoco, no vinieron a decirle a él primero. Se enteró porque vio que había un escándalo bárbaro y que todo el mundo estaba lamentándose de lo que pasaba. Pero entonces, dice el texto, vino el Espíritu de Dios sobre él, ¿no? El miércoles pasado comentábamos esta diferencia en la forma de operar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el tiempo de la Iglesia, ¿no? En el tiempo de la Iglesia decimos, el Espíritu Santo vino a morar al corazón de cada creyente y permanece en él. Pero en el Antiguo Testamento, ¿no?, el Espíritu venía sobre algunas personas para alguna tarea puntual. Y vino, dice, sobre Saúl. Y él, con gran ira, ¿no?, con gran indignación, se podría traducir también, hizo una convocatoria a todo el pueblo de Israel, ¿no? Agarró unos bueyes, los cortó en pedazos, como una forma de ilustrar que el llamado era en serio, y juntó 330.000 hombres para enfrentar a los enemigos de Israel. Algo que nunca había pasado. Por lo menos hacía mucho tiempo que no peleaban así juntos de esta manera, ¿no? Y dice el texto que se juntaron y pelearon como un solo hombre, ¿no? Y otra vez encontramos esa frase tan característica que se usa varias veces en la Escritura, pero que siempre nos habla de unidad, ¿no?, y de identificación de propósito, ¿no? O para decirlo en palabras del Salmo 133, no solamente estaban juntos, sino que estaban juntos y en armonía, con la misma idea, con el mismo propósito. Y Saúl, cuando tuvo ese ejército reunido, fue y enfrentó a los enemigos de Israel y les dio una paliza tremenda, ¿no? Hizo 3 escuadrones, atacó, los destruyó y dice que no quedaron, de los sobrevivientes, no quedaron 2 juntos, ¿no?, como para dar una idea de la manera en que fueron dispersados los enemigos de Israel, ¿no? Y qué interesante pensar entonces cómo empezó Saúl su reinado, ¿no? Saúl empezó con buen pie, con este apoyo de Dios y con una demostración tremenda de que Dios estaba con él, ¿no? Porque si bien el ejército que tenía era numeroso, no había duda de que Jehová estaba sobre él para la tarea que le había encomendado, ¿no? Y sin duda se vio fortalecido, ¿no?, delante del pueblo y delante de los enemigos para comenzar de manera inmejorable la misión que el Señor le había encomendado. Y es interesante también en el final del capítulo ver cómo lo que fue una victoria sin duda que trajo gran alegría, ¿no?, estuvo a punto de tener un matiz triste, porque dice que algunas personas, ¿no?, que a veces son más realistas que el rey, ¿no?, querían vengarse de aquellos que hacía tiempo atrás se habían burlado de Saúl, ¿no? En el texto está muy cerca, pero no sabemos cuánto tiempo en realidad había pasado, desde el capítulo 10 al capítulo 11, ¿no? Pero ellos se acordaban de que había algunos que cuando dijeron, este es el rey, ellos dijeron, este es el rey. Y ahora decíamos, trae esos locos que lo vamos a matar, ¿no? Ahora que estaban envalentonados, querían vengarse de esa gente. Y Saúl tuvo la oportunidad de mostrar 2 actitudes de grandeza, ¿no? La primera fue la humildad de reconocer que la victoria en realidad no era de él, sino del Señor, ¿no? Él se dio cuenta que lo que había logrado lo había hecho por el poder de Dios con él,
dice, no morirá hoy ninguno, porque Jehová ha dado salvación a Israel, ¿no? Así que tuvo humildad ahí para decir, yo estuve comandando el ejército, pero en realidad el que hoy nos dio salvación fue Dios. Y la segunda cosa que hizo, ¿no?, fue mostrar esta actitud magnánima, generosa, de no buscar venganza, ¿no? En aquella oportunidad, cuando escuchó que hablaban mal de él, se hizo el sota, ¿se acuerdan? Dice que hizo como que no escuchó, pasó por alto la ofensa, ¿no?, que es una característica de los hombres sabios y maduros espiritualmente, pero ahora hizo algo más, ¿no? Directamente les perdonó la vida, porque había gente que los quería matar. Y si Saúl hubiera dado su consentimiento, o quizás si ni siquiera no se hubiera negado, ese día hubiera terminado con muertos en Israel. Y Saúl dijo, hoy no va a correr sangre de ningún israelita. El Señor nos ha dado una gran victoria y tenemos que celebrarla, tenemos que disfrutar de esto que Dios ha hecho, ¿no? Y qué bendición cuando no podemos tener semejante actitud de grandeza y de humildad, ¿no? De darnos cuenta que el que hace la obra es el Señor y que no tenemos tampoco que estar pasándonos estas facturas por cosas que pasaron hace tiempo, ¿no? A veces cuando recién arrancamos determinado ministerio o tarea y alguien nos critica, no tenemos tampoco el valor ni los argumentos para decir que no tienen razón, ¿no? Dicen, este loco es un incapaz. Bueno, todavía no hicimos nada, no demostramos nada bueno ni malo. Ahora, que había demostrado que servía y que era bueno, pero él no quiso refregarles eso en la cara y los perdonó, ¿no? Y fue un día de fiesta. Y la imagen final del capítulo 11 no es una imagen de venganza, sino es una imagen de celebración, de adoración a Dios y de sacrificios de paz que se elevan al Señor. Samuel, ¿no?, al ver esa actitud que había tenido Saúl, congrega a todo el pueblo en Gilgal, ¿no? Y ahí hacen como una investidura oficial, ¿no?, como que da comienzo realmente el reino en ese día. Y ese lugar también es un lugar significativo. Gilgal había sido el lugar donde acampó Israel antes de entrar a la tierra prometida, donde el pueblo cumplió con el mandamiento de la circuncisión, ¿no?, por mano de Josué, y tiene asociado a la historia de Israel buenas cosas. Es un lugar de consagración, y acá también es un lugar de dedicación y de adoración. Y ahí está Samuel ofreciendo a Dios sacrificios y ofrendas de paz. Y dice el versículo 15, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel, ¿no? Y qué lindo es pensar en este momento, ¿no? Yo decía, uno tiene la imagen de Saúl, de lo que Saúl fue después, ¿no?, del hombre loco que quiso matar a David, que consumido por los celos lo perseguía por todos lados, pero Saúl arrancó siendo alguien con mucho potencial, con el poder de Dios, con el apoyo de la gente, ¿no?, con actitudes buenas, ¿no?, que podríamos decir son de madurez espiritual, y da lástima pensar la forma en cómo terminó. Y es una advertencia, creo, para cada uno de nosotros, porque el partido de nuestra vida cristiana no está ganado, ¿no? El hecho de que nosotros hayamos comenzado a creer en Jesús como nuestro Salvador personal, que hayamos decidido seguirle, bautizándonos, que tengamos responsabilidades en la iglesia, no nos garantiza que el partido va a terminar así. Hay que seguir peleando hasta el final. Y recuerdo lo que el apóstol Pablo decía, ¿no?, ya al final de su vida, cuando su muerte era prácticamente inminente, ¿no? Él ahí decía, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿no? Siempre se había mantenido con ese objetivo, nunca se había dejado estar, ¿no? Yo extendiéndome a lo que está adelante, ¿no? Lo que queda atrás me olvido y sigo avanzando, pero nunca bajo los brazos, nunca bajo la guardia, porque el enemigo está al acecho y en cualquier momento puede haber algo que nos haga perder, ¿no?, la bendición que Dios preparó para nosotros. Terminan alabando a Dios, ¿no?, elevando sacrificios de paz. Y eso es algo que también nosotros podemos hacer, ¿no? Los sacrificios de paz eran una ofrenda que se ofrecía como gratitud a Dios, ¿no?, para reconocer delante del Señor las cosas que Dios les había dado. No era algo que se ofrecía porque alguien había pecado o porque había hecho algo mal o porque era un sacrificio que tocaba en el calendario, sino cuando alguien sentía
las bendiciones de Dios en su vida, podía venir y traer un sacrificio de paz. Y hermanos, la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes espirituales y tenemos el privilegio de ofrecer estos sacrificios a Dios. No son sacrificios materiales como en el tiempo del Antiguo Testamento, sino sacrificios espirituales, sacrificios de labios, como dice el escritor de los Hebreos. Y qué bueno es aprovechar cada oportunidad que tenemos para hacerlo. Como estábamos recién, ¿no?, cantando al Señor sobre la gratitud de nuestro corazón por la generosa mano que Él tiene sobre cada uno de nosotros. Que podamos aprovecharlo eso y cada día en nuestra vida podamos ser sacerdotes que adoren a Dios también de esta manera.